renunciar a Dios o morir. Esta es la historia de un sacerdote que vivió la persecución cristera, obligado a llevar su misión en tiempos sombríos para servir a la luz del evangelio. Aquí la historia de un sastre que hilaba milagros y un sacerdocio tejido con sacrificio, valentía y amor incondicional a Dios. Esta es la historia de San Julio Álvarez Mendoza. 1866, en Guadalajara, Jalisco, nació un niño llamado Julio. Era hijo de Anastasio Álvarez y Dolores Mendoza, una pareja de escasos recursos que vivía de servir en casas ajenas. Desde pequeño, Julio deslumbraba con su carácter afable y su pasión por el estudio, una luz que brillaba en la penumbra de la pobreza. A los 7 años entró a la escuela y su amor por el conocimiento no pasó desapercibido. Contra todo pronóstico y gracias a la providencia de Dios, logró ingresar al colegio superior y más tarde al seminario. Era un joven decidido y cuando surgió la necesidad de una máquina de coser para sostener sus estudios, sus padres dieron su palabra como garantía. Julio, sin quejarse, se convirtió en un sastre en sus horas libres, cosiendo sueños entre puntadas y sacrificios. Entonces, en noviembre de 1984 llegó el momento cumbre. Julio recibió el Sagrado Orden del Presbiterado por el arzobispo Pedro Loza y Pardavé. Apenas ordenado, recibió su primera misión, ser capellán en el Templo del Divino Salvador, en el pueblo de Mechoacanejo de Teocaltiche. Sin demora dejó Guadalajara y se presentó ante el señor cura Faustino Rosales en Teocaltiche. El anuncio de su llegada corrió entre los vecinos, quienes sin saberlo se preparaban para recibir a un hombre que marcaría una época. Así comenzaba el viaje de Julio, no solo hacia un nuevo destino geográfico, sino hacia el cumplimiento de un propósito más grande. En Mechoacanejo fundó cofradías, administró sacramentos y recorrió grandes distancias para llevar consuelo a los enfermos, según los testigos. Su devoción al Sagrado Corazón y a la Virgen de Guadalupe era ardiente. Emprendió y levantó capillas en rancherías como El Salitre, Yáñez, Rancho Mayor, El Rosario. Testigos vieron cómo en pleno invierno se quitaba su propio abrigo para cubrir a la gente pobre. Cabalgaba bajo el sol para llevar auxilio a enfermos y en las noches su aguja de sastre danzaba entre la tela, confeccionando vestimentas que nunca vendía, sino que regalaba con una sonrisa o que daba al menor precio posible. Pero en 1926 la persecución religiosa encendió la región, así comenzó la cacería de sacerdotes. Muchos de ellos huyeron, pero él no. Durante años, el padre Julio Álvarez no solo administró sacramentos en Mechoacanejo y en sus ranchos vecinos, también ofrecía consuelo, guía y esperanza en tiempos de oscuridad creciente. A pesar de la amenaza constante, jamás huyó ni se ocultó. Cuando le preguntaban que por qué no se iba, él respondía con firmeza: "No he de abandonar a mis ovejitas". San Julio era un hombre de paz, contrario a la lucha armada. Advertía: ni ustedes ni yo veremos el final de esta persecución a la iglesia de Jesucristo. Solo Dios decide cuánto poder tendrán estos hombres. Si son verdaderos católicos, oren sin cesar. El sábado 26 de marzo de 1927 a las 4 de la tarde llegó el aviso. Alrededor de 50 soldados federales salían de Teocaltiche rumbo a Mechoacanejo. El peligro era inminente. Julio, ya empacando para una visita al rancho del Salitre, decidió partir de inmediato. Dio instrucciones rápidas a sus acompañantes: no salgamos juntos, no llamemos la atención, no hay tiempo que perder. Antes de marchar se arrodilló frente a un crucifijo, oró durante 5 minutos. Luego, con el corazón encendido en fe, emprendieron la marcha junto a sus 2 acompañantes. Caminaron por veredas cubiertas de jarales y huizaches, pero a unos 300 metros una camioneta militar apareció encima de la loma. El padre y sus acompañantes se vieron rodeados por la amenaza. "Padre, siga usted por donde el monte es más espeso", le dijeron. "Escóndase, nosotros lo distraeremos". Julio se desvió apenas unos pasos cuando el sonido de frenos y una orden cortante rompieron el aire. "¡Síganlos!". Valientemente sus compañeros salieron del monte para llamar la atención de los soldados. Se dejaron capturar buscando ganar tiempo para que el padre huyera. Mientras eran interrogados, un rayo de esperanza pareció surgir hasta que un teniente señaló entre los arbustos y gritó: "Mire, coronel, ahí hay otro". El señor cura fue descubierto. 2 soldados lo traían escoltado mientras él, con serenidad, saludaba a todos. "Parece cura", dijo el teniente. "Ojalá lo fuera, bueno sería", respondió Julio sin temor. Un cargador que acompañaba a los militares, profundamente agradecido por su guía espiritual, se acercó conmovido y le besó la mano. Este simple gesto desató la certeza del coronel: sí es cura, sí es cura. El pobre cargador, arrepentido de lo que había hecho, intentó justificarse: "Es que él es mi padrino", pero fue demasiado tarde. Un jinete que pasaba acompañado de 2 señoras saludó con confianza. El coronel le preguntó: "¿Conoces a este hombre?". "Sí, es el señor cura de Mechoacanejo".
Con eso bastó, y el coronel no dudó. Nos vamos de inmediato a Aguascalientes, los 3 vendrán conmigo. Registraron a los detenidos. Entre las pertenencias de Julio encontraron solo hilo, un crucifijo y unas pocas cosas más. Lo colocaron en el centro de una camioneta, rodeado de soldados ebrios que cantaban obscenidades, sin el más mínimo respeto por el prisionero. Esa noche en el municipio de Villa Hidalgo fue una tortura, encerrados en la celda más fétida, sin comida ni descanso. Apenas podían respirar, no se les permitió salir ni recibir ayuda. Los intentos por liberarlos fueron en vano. Trasladados a Aguascalientes, se repitió el suplicio. Ningún recurso logró salvarlos. Fueron llevados a la estación de ferrocarril, sentados entre 2 soldados como criminales. El padre Julio, con un corazón enfermo y agotado, pidió poder permanecer de pie, lo que le fue negado. Le permitieron apenas arrodillarse. Así permaneció por 2 horas, orando en silencio, orando por sus compañeros, por sus enemigos y por su alma. No habían probado agua ni alimento desde el día anterior. Suplicaron por pan y agua o por algo. Un soldado prometió ayudar, pero no cumplió. A las 3 de la tarde les arrojaron 3 piezas de bolillos, a escondidas con la orden de no ser vistos al comer. Varias mujeres intentaron acercarse con comida, pero siempre fueron rechazadas. Nadie los podía auxiliar. El hambre, el encierro, el silencio, todo parecía anticipar el final del mártir. Una noche sin juicio, sin tribunal ni defensa, solo una lámpara encendida sobre los rostros exhaustos. Así fue condenado a muerte el padre Julio Álvarez Mendoza. Un oficial y 2 asistentes bastaron para sellar su destino. Ninguna acusación, ninguna palabra, solo sombras y órdenes en silencio. Con 20 soldados armados y un convoy militar, los prisioneros fueron escoltados rumbo a San Julián. Mientras tanto, en Mechoacanejo la gente no se quedó con los brazos cruzados. Formaron una comisión y viajaron hasta Aguascalientes buscando una forma de salvarlos. Pero ya era tarde. Lo único que supieron fue que los habían llevado rumbo al sur. Después, el rastro se les perdió. Los días y las noches de tortura dejaban sus marcas. Sin alimento, sin sueño y sin esperanza aparente, los hombres rotos físicamente pero no en espíritu se sentaron en el suelo. Estaban recargados en la puerta de una tienda cuando una voz de un joven interrumpió la oscuridad. Señores, una señora les manda esta comida. Fue un acto de compasión. Más tarde supieron que venía del general Limón. Un respiro breve, un pan con sabor de dignidad. El capitán García llegó después de unos minutos. Se detuvo frente a los presos y su sombra alargándose sobre ellos como un presagio. Vengo a darles una noticia, dijo sin alterar el tono. Su dedo apuntó primero al señor cura, luego a Gil González, su amigo. Ustedes serán fusilados. El otro no, es menor. Ni una explicación, ni un porqué, solo el veredicto seco, como el disparo que pronto cruzaría el aire. El capitán se retiró con la misma frialdad con la que había llegado. No hubo interrogatorio ni defensa, ni siquiera una ilusión de juicio. Iban a morir como criminales sin crimen. Aquella noche, la última del padre Julio, fue vivida en la miseria. Un petate por cama, una tilma raída por abrigo y un ladrillo como almohada. El silencio era total, salvo por las oraciones que aún recitaba en su corazón herido. Un último intento de rescate se estaba dando en Mechoacanejo. El rumor se esparció como pólvora. Los tienen en San Miguel, pero faltaban piezas en el tablero. ¿Dónde estaba el señor cura? ¿Vivía aún? Cada minuto que pasaba era un grano de arena escapándose en un reloj invisible. Timoteo Ornelas y Asunción Flores no esperaron. Con voluntad firme partieron hacia Teocaltiche con una misión imposible: reunir evidencia suficiente, poderosa, para detener las balas del martirio. La estrategia era hablar con comerciantes influyentes, ya que sus firmas valían mucho. También con autoridades civiles, un sello, un documento, cualquier cosa que gritara alto a los fusiles. También buscaron militares con deudas morales, hombres que en otros tiempos habían ya jurado proteger a los suyos. Cada apretón de manos, cada puerta que se abría, cada firma, era una victoria efímera, pero el tiempo no se negociaba. Emprendieron el camino rápido, esperando llegar antes del fusilamiento. Avanzaban y el reloj seguía corriendo, pero cuando sus botas golpearon el patio de la prisión, ya solo encontraron silencio. Era demasiado tarde. Pero en su fracaso, algo había cambiado. El pueblo, al ver su lucha, ya no recordarían al cura como un reo, sino como un mártir, y así contaron lo sucedido. El día del fusilamiento, el capitán García llegó presuroso, casi agotado, como si él mismo luchara contra las órdenes que no podía negar. Muchachos, hice todo lo posible, pero no pude salvarlo, dijo refiriéndose al cura. San Julio Álvarez Mendoza lo miró en silencio, luego la pregunta inevitable: me van a matar, ¿verdad? El capitán encogió los hombros, con un gesto casi de disculpa. Esa es la orden que tengo. San Julio pidió hablar, un último derecho de hablar, y el capitán asintió. Entonces, con voz serena pero firme, como si ya estuviera más allá del miedo, San Julio pronunció sus últimas palabras:
voy a morir inocente porque no he hecho ningún mal. Mi delito es ser ministro de Dios. Yo les perdono a ustedes. Solo les ruego que no maten a los muchachos, porque son inocentes y nada deben. Terminada ya su misión terrena, cruzó los brazos, le taparon el rostro con una bufanda. 3 balas atravesaron su cuerpo. Un cuarto disparo de pistola de escuadra perforó su mejilla. El cuerpo cayó al suelo, pero su alma se elevó a la gloria eterna. Uno de los presentes, con voz temblorosa pero llena de una extraña certeza, murmuró: el cielo concedió a este pueblo la gracia, que un mártir regara con su sangre este lugar, algo que no se le da a cualquiera. Y así fue. La sangre de Julio no fue derramada en vano. Los habitantes, reconociendo su muerte como algo sagrado, le dieron un velorio digno, un entierro honroso. Su cuerpo cayó ese día, pero su legado se alzó como un estandarte silencioso, porque incluso en la injusticia más oscura hay quienes mueren iluminando el camino para otros. San Julio Álvarez Mendoza y un legado que nunca muere. Los milagros del padre San Julio Álvarez Mendoza, señales del cielo tras su martirio. La mujer ciega que volvió a ver en 1934. María de la Luz soñó con un sacerdote que le dijo: toca mi sotana y verás la luz. Al rozar una reliquia de San Julio recuperó la vista. Los médicos no encontraron explicación. Número 2. El soldado arrepentido. 1929. Uno de sus verdugos, llamado Ramón, fue atormentado por pesadillas hasta que vio al mártir en una aparición. San Julio le dijo: aún hay misericordia para ti. Se confesó, cambió de vida y pidió perdón a la familia del sacerdote. 3. Los claveles de San Julián. En el lugar donde fue fusilado florecen claveles rojos sin que nadie los plante. En plena sequía de 1952, al llevar sus pétalos al campo, trajo lluvia milagrosa. 4. El niño salvado por un hombre con agujas. 1947. Un niño arrastrado por el río Verde fue rescatado de forma inexplicable. Dijo que le ayudó un señor con overol y agujas en el bolsillo, tal como se vestía San Julio en la clandestinidad. 5. El maíz que nunca se acabó. 1939. Una viuda en plena hambruna rezó con el rosario del mártir. A la mañana siguiente su alacena estaba llena de maíz. Vecinos dijeron haber visto unas luces hermosas, azules en su casa. 6. La curación que lo llevó a los altares. 1999. Lucía González, enferma de cáncer terminal, tocó una reliquia del santo y sanó por completo. El Vaticano lo confirmó como milagro y el Papa Juan Pablo II lo canonizó en el año 2000. Dios no deja sin respuesta el sacrificio de sus mártires. Hoy sus restos descansan en la Basílica de Zapopan, pero su presencia vive en los que luchan con fe. San Julio Álvarez Mendoza, ruega por nosotros, quienes acabamos de escuchar tu historia.